Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. No es muy significativo en nombre de LOM presentar este gran libro, este gran pequeño libro de Andreas Malm, cuyo título en verdad lo dice todo en alguna medida. Y pero es un libro que aporta muchos elementos que gente que ha leído sobre el tema, que ha trabajado, que le motiva el tema, que se siente involucrado en el tema, que esperamos que sean todas y todos, desconocen en buena medida. Yo creo que en ese sentido un libro que da mucho aporte para el presente y también una genealogía histórica de lo que ha sido la situación de Palestina desde principios del siglo XIX, donde el libro empieza a abordar el tema, hasta el genocidio de hoy. El libro lo dice en el título y voy a recoger también el título de una entrevista que le hace Nikolai Lachevsky en el blog, en la web de Carcaj, porque el libro está coeditado por LOM, la revista Carcaj y Verso, Verso Libros, que es la sede en España de la editorial Verso Books, que está en Inglaterra y en Estados Unidos. Y el título de la entrevista, que es una cita a Andreas Malm, dice: las puertas del infierno están abiertas en Palestina, pero es toda la humanidad que está pasando bajo estas puertas. Yo encuentro que es muy gráfico y lúcido para expresar lo que está en juego hoy día en Gaza, en Palestina, y que nos obliga, yo creo, a todas y todos a actuar y no quedar en la indiferencia, y no quedar tampoco en el silencio y poder ser en alguna medida cómplice por el silencio o por la inacción. Hoy día van a presentar el libro, porque evidentemente el autor no ha viajado a Chile, ¿no? Van a presentar el libro quienes acompañan en esta mesa, digamos, Lieta Vivaldi y Rodrigo Carmi, que los voy a presentar muy brevemente antes de darle la palabra, pero previamente en eso agradecimiento a Carcaj, que posibilitó que hagamos este libro, porque fue a través de Carcaj que llegó el texto, lo tradujeron primero la parte central del libro y fue publicado en la revista Carcaj. Después, antes de que este texto apareciera como libro, porque lo publicó primero en la web Andreas Malm y posteriormente se publicó como libro. Antes que se publicara como libro, a través del vínculo Carcaj, nos conectamos con Andreas Malm y le solicitamos la autorización para publicarlo como libro. Lo mismo hizo una editorial en Brasil. Y un poco a raíz de interés de editoriales, porque realmente nos parece un texto muy importante, de editoriales que se ha publicado como libro, se transformó en un libro al cual se agregó al texto inicial dos réplicas que hizo Andreas Malm a comentarios, observaciones que le habían hecho cuando este texto salió publicado en el blog de Verso y posteriormente, como mencioné, también en el blog de Carcaj en castellano, traducido por Vicente Lane, a quien también agradecemos. Bueno, entonces, para iniciar la presentación, los dejo con Lieta Vivaldi. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa de Género, Derecho y Justicia Social, abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Género, Cultura y Violencia en la misma casa de estudios, magíster en Sociología en la London School of Economic and Political Science y doctorada en Sociología en Goldsmith College de la Universidad de Londres. Es coautora de varios libros, entre ellos dos publicados por LOM, Reflexiones feministas sobre los cuidados, el 2024, y también de la Constitución feminista, el 2021. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y además por la oportunidad de haber leído este libro, La destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra,
que, como señalaba, escrito por Andrés Malm y traducido al español por Vicente Lane y publicado acá por Lowe, por las Naciones Lowe. En este sentido, fue muy interesante ver cómo se examina el conflicto palestino-israelí desde una perspectiva que entrelaza la opresión colonial, el capitalismo avanzado y la devastación ambiental. En este sentido, combina un análisis del cambio climático con crisis sociales, críticas sociales y políticas, lo que hace aún más relevante para entender cómo las dinámicas de conquista y devastación se repiten hoy tanto en los territorios colonizados como en la naturaleza misma. En el libro va desarrollando que Palestina no es solo un caso de ocupación, sino un ejemplo paradigmático de cómo los proyectos coloniales e imperiales contemporáneos actúan tanto contra personas como contra el entorno. Para mí también es muy especial estar acá, y agradezco también la invitación, porque también soy judía de parte materna, lo que se va transmitiendo por la madre, y ha sido tremendamente doloroso también ver lo que está pasando. También ha sido muy importante ver cómo hay tradiciones judías que critican profundamente el nacionalismo, el materialismo, y desde ahí se solidariza con Palestina, pero por otra parte ver personas de mi propia familia que siguen invisibilizando y de cierta forma apoyando también lo que está pasando. En este sentido, bueno, me he topado incluso con fotos como alabando un poco lo que está pasando, y eso la verdad uno destruye ver esta falta de humanidad en personas cercanas, en todas las personas, somos todas cercanas, pero entonces en ese sentido poder leer esto y estar acá para mí también es un acto muy relevante en lo personal. Y yo sé que mi abuela nunca estuvo tampoco también de acuerdo con todo lo que estaba pasando, así que también en ese sentido le agradezco a ella la forma que me enseñó a ver el mundo también. Bueno, este es un libro breve pero muy contundente, que empieza con un prólogo en el que se aclara que el libro tiene 3 partes. La primera y principal es la que da el nombre al libro, que corresponde a una conferencia, como señalaba, que se dio medio año después de que comenzara el genocidio, entonces en abril del 2024 en la Universidad Americana de Beirut. Como el mismo autor señala, este texto busca abordar Palestina como un microcosmos de procesos más amplios y se centra así en momentos históricos, como el de 1840, que mencionaré con un poquito más de detalle, y sé que Rodrigo ahí ya se extenderá aún más, porque es un momento histórico muy clave y que él ahonda con mucha propiedad y mucha pertinencia. Luego de este ensayo, el libro tiene 2 réplicas, ya que su intervención provocó objeciones, en especial respecto a la resistencia palestina y al lobby israelí. Entonces estas 2 partes están incluidas también en el libro. El ensayo, como señalaba, es una crítica al poder colonial sin límites y realiza muy interesantes conexiones entre la violencia, la crisis climática y ecológica actual, y también un llamado obviamente a la conciencia. Denomina a lo que está sucediendo como el primer tecnogenocidio en relación a la ecología política del proyecto colonial de asentamiento en Palestina, ya que se ejecuta mediante la tecnología militar más avanzada y en parte está orientado a restaurar la supremacía tras una ofensiva, pero con una asimetría abismante. Malm, ¿está muy rápido? ¿Bien? ¿Bien? Malm centra su análisis en cómo el Estado de Israel actúa con impunidad al imponer su dominio sobre Palestina. Y también, bueno, va tomando, uno podría tomar ideas de Franz Fanon como que el colono es un exhibicionista, que el amo soy yo, y que toda restricción provoca una respuesta aún más violenta, llevando a una devastación continua. El maltrato palestino no está aislado, sino que forma parte de un patrón global de depredación. La destrucción del entorno en Gaza se vincula directamente a la crisis climática y a la extracción masiva de combustibles fósiles, especialmente por parte de potencias como Estados Unidos. Lo denomina así el primer genocidio del capitalismo avanzado e intenta explicar por qué destruir Palestina es un proyecto sionista y qué une Israel con Occidente. Lo interesante es que estas ideas van unidas también a la destrucción del sistema climático, abordando así, como señalaba, la dimensión ecológica. De hecho, él habla de paupericidio y ejemplifica esto con la expansión de la infraestructura de combustibles fósiles que van más allá de los límites que podrían garantizar un planeta habitable. El objetivo de extraer petróleo, carbón o gas, como señala, es ganar dinero, pero a través de formas que matan a cientos de miles de personas.
Entonces las muertes masivas son resultado de acumulación de capital ideológica y mentalmente procesado, es decir, aceptado de facto. Él mira entonces también momentos de articulación específica entre la destrucción de Palestina y la destrucción de la tierra. Y el autor acá se remonta, como señalaba, a 1840, año en que por primera vez el Imperio Británico utilizó barcos a vapor en una guerra a gran escala contra la ciudadanía palestina de Acre. Allí describe testimonios de cómo miles de cuerpos entre las ruinas iban siendo también, por otra parte, fascinación para una Gran Bretaña que estaba asombrada por la rapidez de destrucción de sus propios barcos. La idea era obligar a rendirse por el dolor y la miseria hacia los no combatientes. Acá la clave está en el uso de los combustibles fósiles y también la materialización del proyecto sionista, posibilitando el despliegue del proyecto capitalista. Continúa Mann con la idea de que es acá donde surge la idea de que la tierra debe ser tomada por la fuerza de la tecnología de los combustibles fósiles, la tierra palestina, y que no existe ningún pueblo en Palestina. Y esto es porque justamente es en 1840 cuando el proyecto sionista empieza a concebirse, aunque sin aún asentamientos judíos en Palestina. Entonces es interesante ver cómo tanto la destrucción de Palestina como la destrucción de la tierra están ampliamente documentadas y ocurriendo a tiempo real. Así el autor habla de cómo la destrucción y la construcción son opuestos entrelazados que se presuponen mutuamente. Destruir el planeta, construir infraestructuras de combustibles fósiles. Destruir Palestina, construir colonias glaciares. Hace un llamado a revertir estas destrucciones. Acá también hay un llamado a la comunidad internacional y nos muestra el paralelismo entre procesos empezados en los 90, tanto para mitigar el cambio climático como para los llamados procesos de paz. Sin duda el derecho no es una herramienta neutral, sino terreno de disputa política y simbólica. Pese a que el sistema internacional esté impregnado de doble estándar y colonialismo, el derecho puede y debe ser resignificado desde la lucha palestina. Hay que fortalecer así acciones ante las cortes internacionales, ampliar la protección de derechos colectivos como la autodeterminación. Así las acciones de Israel representan obviamente un uso masivo de fuerza contra personas civiles, objetivos civiles, poniendo a prueba los límites de la protección legal internacional. Y aunque existen normas claras, como Convenios de Ginebra, Estatuto de Roma, su aplicación efectiva depende efectivamente de la voluntad política de actores estatales y tribunales internacionales, aunque aún no han surtido el efecto debido a retrasos y falta de decisiones contundentes. A pesar de sus límites, el derecho internacional ofrece herramientas para generar presión política y reputacional a través de sanciones, embargos de armas, procesos judiciales, dictámenes de tribunales internacionales, suspender acuerdos nacionales y multilaterales con Israel, entre otras cosas. Pero el derecho internacional no basta por sí solo. Necesita respaldo político, presión social, compromiso estratégico. Así el caso de Gaza expone esta brecha entre las normas y la práctica. En el derecho internacional, entonces, la resistencia, reparaciones y retornos deben estar en el centro. Pero parece ser que hay una interpretación reduccionista de la paz internacional y la seguridad vinculada a intereses coloniales. Y han habido propuestas, sin embargo, de incorporar conceptos como no dominación, no explotación y considerar a las empresas como actores jurídicos con responsabilidades. Así Francesca Albanese, por ejemplo, que ustedes bien la conocerán, relatora especial de Naciones Unidas para territorios palestinos, que también es referida en el ensayo, ha sido clara en unir el proyecto de colonialismo a Israel como parte del genocidio. También ha afirmado ella de forma categórica que lo ocurrido en Gaza no es solo un conflicto, sino un genocidio, y en su informe presentado en marzo de 2024 menciona que existen motivos razonables para creer que Israel ha cometido al menos 3 actos genocidas definidos en la Convención del 48. Causar daño físico-mental, infundir deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción total o parcial, impedir nacimientos dentro del grupo palestino, que esto implica un riesgo de limpieza étnica masiva. El uso de hambre también contra civiles constituye un crimen de guerra, según el artículo del Estatuto de Roma, y así uno puede ver cómo se denuncia también el bombardeo indiscriminado, hospitales, agua, electricidad, como parte de un patrón intencional para degradar la vida civil. El uso de la inanición también es un arma de guerra. Judith Butler ha señalado que toda vida humana es precaria, todos nosotros somos vulnerables, nosotros y nosotras, pero es distinta la precariedad propia de nuestra humanidad
con la precariedad cuando es parte de una estrategia institucional. No todas las vidas son igualmente lloradas o reconocidas como valiosas en el discurso público. Palestina es un ejemplo paradigmático, porque la vida palestina es sistemáticamente deshumanizada y deslegitimada. La violencia sobre Gaza es representada como defensa, mientras que la muerte palestina es vista como necesaria e inevitable. La sociedad moderna, como nos señaló Foucault, se constituye como un dispositivo biopolítico de control de la vida humana y de división continua de esta vida entre lo que, desde el punto de vista del Estado o del gobierno, o de ciertos estados y gobiernos, aparece como normal o patológico, seguro o peligroso. Y a partir de esa división se marca la diferencia entre población justa, verdadera, falsa, aparente, que será progresivamente excluida de los efectos benéficos del poder y que en última instancia puede ser, como diría Foucault, rechazada hacia la muerte. Es así como este genocidio también nos muestra la insensibilidad, las vidas que no importan, las vidas no blancas o las vidas en los márgenes. Así como en Palestina vemos una total falta de derechos humanos, en las cárceles de Chile, por ejemplo, también tenemos esta falta de humanidad. Ayer, yo trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y un grupo de compañeras del CPT, de la Comisión contra la Prevención de la Tortura y del INDH, entraron a la cárcel oscura y pudieron entrevistar internos y realizar acciones judiciales eventualmente coordinadas con la Defensoría Penal Pública. En Santiago 1, 8 internos estaban en celdas para 2 personas, con un piso mojado, con un colchón y una frazada. Se confirmaron al menos 7 muertes en menos de un mes, muchas violaciones y agresiones a internas. La misma situación se repite en 3 pisos con 7 celdas cada piso, y eso es acá. Así como la indiferencia global ante la violencia en Palestina revela qué vidas se consideran prescindibles, también en contextos locales persiste ese mismo desprecio hacia quienes habitan los márgenes del sistema. Las condiciones carcelarias inhumanas, las zonas de sacrificio, donde comunidades son expuestas a contaminación y enfermedad, la vulneración sistemática de derechos de niños y niñas bajo custodia estatal, criminalización y abandono de personas de diversidades sexogenéricas, son expresiones concretas de una jerarquía de vidas. Todas estas situaciones comparten una lógica que normaliza el daño cuando afecta a quienes no importan, pobres, racializados, disidentes, encerrados. La violencia acá adquiere una forma de indiferencia estructural ante la cual urge reaccionar. Gracias. Muchas gracias, Dieta. Sin duda urge reaccionar. Es como el genocidio en Gaza ha estado naturalizando las máximas expresiones de humanidad que ve día a día, y lamentablemente también se ve hoy día en los bombardeos de Irán. Es decir, el prólogo de Andreas Malm se llama Sin Límites, y cuando él dice que cuando lo escribe se han pasado muchos límites que en alguna medida para él no eran imaginables, y qué va a pasar de acá a un tiempo más. Evidentemente desde que lo escribió se ha seguido traspasando esos límites día a día, y lamentablemente Occidente, los países europeos, una y otra vez han seguido apoyando, y muestra justamente la certeza de la tesis de Malm en sus réplicas, cuando hay expresiones como lamentables expresiones como la del canciller alemán de ayer, que dice que agradece el coraje de Israel porque está haciendo el trabajo sucio. Es decir, muestra la brutalidad y el horror de cómo al final, con armas, porque la han entregado insistentemente, y con palabras, siguen apoyando lo mismo que los alemanes hicieron con los judíos y los gitanos décadas atrás. Es decir, y eso es una aberración que no se puede dejar en silencio y no se puede parar de enfrentar y denunciar. Dejo ahora con la palabra a Rodrigo Carmi. Rodrigo es doctor en Filosofía en la Universidad de Chile, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, escritor, publica frecuentemente columnas y opiniones en diversos medios nacionales e internacionales y artículos en revistas académicas. Fue director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile entre el 2021 y 2022.
y tiene numerosos libros publicados, entre ellos ya 3 en LOM, escritos bárbaros unos años atrás, Palestina sitiada muy recientemente, y es coautor de Palestina, Anatomía de un genocidio. Rodrigo. Hola. ¿Aló? Ahí sí. Resultó. Frecuentemente nunca resulta en los lugares poner on, poner off y resultó. ¿No? A la primera. Sí, a la primera, imagínate. Bueno, primeramente muy contento de estar acá lanzando este libro, ¿no?, de Andreas Malm. Muy contento también de que se haya llenado, realmente impactante con el frío que hace. Y muy contento también de estar con Lieta presentando este texto. Me gustó mucho tu presentación, además. Y voy a tratar de plantear por lo menos algunos puntos relativos al libro, ¿ya?, para abrir un poco la conversación, etcétera, y que después ustedes lo lean y digan, qué sé yo, nada que ver lo que dijo Carmen, ¿no? No, la primera cuestión que me parece importante en términos metodológicos, ¿ya?, es la operación que hace Malm, ¿no?, en este texto, ¿no? Y la operación tiene que ver con intentar subrayar que la cuestión palestina no remite exclusivamente a un problema de un territorio alejado del mundo que mide una distancia de 350 kilómetros, sino que la cuestión palestina constituye una imagen del mundo a partir de la cual, ¿cierto?, podemos constatar un proceso mucho más agudo, ¿no?, que refiere precisamente a la destrucción de la tierra, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión que me parece interesante porque este es un libro de muchas constelaciones, ¿ya? Es casi un libro astrológico, digamos, de muchas constelaciones donde fechas y trabajos convergen, ¿no? Y curiosamente, esto que está haciendo mal, de decir Palestina, no es simplemente un problema restringido al territorio, sino que es básicamente, ¿no?, una imagen del mundo, en el entendido de que lo que está en juego hoy día es la destrucción de la tierra, particularmente por el capital fósil, ¿no? Es una cuestión que se ha venido trabajando en varios trabajos, ¿no?, en varios textos que han aparecido tanto en Chile como en otras partes del mundo, y también cuestiones que han sido planteadas por algunos intelectuales, incluso el caso de Elia Soleiman, por ejemplo, un cineasta palestino. Una vez a Elia Soleiman le preguntaron, en la entrevista, ¿no?, que por qué todo el rato hacía películas sobre Palestina, ¿no?, que no le aburría hacer películas sobre Palestina, y Soleiman contesta que básicamente en la época contemporánea ya es indistinguible, ¿no?, Palestina del resto del mundo, digamos. Que Palestina podría estar en cualquier lugar, digamos. Podría ser una favela en Río de Janeiro, podría ser el Gualmapu, podría ser, es decir, son desterritorializaciones del mismo paradigma que comienzan de alguna manera a propagarse. Me parece que esta actitud que aparece en Soleiman, que de alguna manera aparece en el trabajo de Mauricio Amar también acá, cuando él publica un libro que se llama El paradigma Palestina, ¿no?, de alguna manera va en esa misma constelación, ¿no?, en esa misma línea. Bueno, yo mismo también en el libro que citaba Paulo se señalaba la idea de que la Nakba no es simplemente la catástrofe palestina, sino que es de alguna manera el tiempo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido hay una convergencia con la tesis de Malm, ¿no? La cuestión fundamental entonces, ¿no?, una cuestión metodológica. Malm lo que constata básicamente es que Palestina, por tanto, no es un territorio simplemente que está allí, sino básicamente el umbral del imperialismo contemporáneo, ¿ya? Es decir, el crisol a partir del cual podemos contemplar, digamos, el devenir del imperialismo, ¿no? Y esto particularmente en dos dimensiones, ¿no?
En primer lugar, algo así como la tópica del marxismo clásico, la infraestructura y la superestructura, ¿no? Por un lado, ¿no?, el surgimiento de un imperialismo cristalizado en Gran Bretaña, que tendría como elemento fundamental, ¿cierto?, el carbón, y por lo tanto remitiría al capital fósil, pero que posteriormente se desplegaría, ¿no? No solamente como carbón, sino como petróleo y en último término como gas, ¿no? Y entonces, desde que Gran Bretaña comienza a utilizar el carbón para sus navíos de guerra en 1840, hasta el proyecto israelí de construir un puerto llamado Ben Gurión para explotar fuertemente las fuentes de gas en Gaza. Ahora deberíamos colocar Gaza con S, ¿no? Hay un periplo, hay un mismo periplo imperial, digamos así, una misma racionalidad imperial, ¿no?, en el marco de prácticamente 2 siglos, ¿ya? Y la segunda cuestión, ¿no?, no solamente el capital fósil, sino que el sionismo, ¿no? El sionismo, por supuesto, habitualmente los que nos dedicamos tanto al activismo como a la teorización, ¿no?, o a la escritura sobre la cuestión palestina, frecuentemente la cuestión del sionismo siempre había sido problematizada de manera restringida, ¿no?, a la ideología que convoca y estructura el Estado de Israel, ¿ya? Pero hay muchas investigaciones que se han abierto en los últimos 20 años, ¿ya? Por ejemplo, la de un historiador palestino que se llama Nur Masalha, la de otro historiador palestino que se llama Rashid Khalidi, ¿ya?, la de Nura Erekat, que es también intelectual palestina en Estados Unidos, la de un historiador norteamericano que se llama Donald Lewis, ¿ya?, y así otras, donde han comenzado a mostrar que la cuestión del sionismo no es simplemente la articulación de una ideología nacional judía que aparece a finales del siglo XIX, sino el telón de fondo del imperialismo británico que inventa el sionismo, ¿no? Se articula el sionismo entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX a partir de una camada de grupos evangélicos que están completamente en contra tanto del imperialismo español y su catolicismo como de la Revolución Francesa y su imperialismo, ¿ya? Y ese evangelismo, ¿ya?, recupera una suerte de filosemitismo, es decir, un amor por los judíos, para encontrar en ellos a esa palabra auténtica, la palabra revelada de Dios auténtica, única, que los católicos han corrompido, por supuesto, y los franceses también, porque son seculares, ¿no? Es un poco En esa perspectiva, esa capa de evangélicos comienza a penetrar en el gabinete británico a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y comienza progresivamente a influenciar en la política y a construir el imaginario imperial británico. Gran Bretaña debía constituirse básicamente en un imperio en la medida en que tenía la posibilidad, dice esta gran teología que se empieza a articular, de devolver a los judíos a la tierra prometida, para que en ese momento los judíos se convirtieran finalmente al cristianismo y Cristo terminara por reinar en toda la tierra, ¿no? Esa tesis todavía ronda en el sionismo cristiano, que por supuesto le dio triunfo a Bolsonaro, a Trump, etc., a tantos otros, a Milei, ¿ya? Pero que no es un discurso nuevo, sino que es un discurso imperial que se anuda justamente en el núcleo mismo del imperialismo británico, ¿no? Y esto, que esta tesis de que Cristo reine sobre la tierra, que puede parecer muy demente, en realidad es pura geopolítica, ¿no? Que Cristo reine sobre la tierra significa, desde el punto de vista del discurso imperial británico, que reine el imperialismo británico, básicamente. Y al reinar el imperialismo británico, ¿no?, la idea es que ya no haya más judíos, por lo tanto es una ideología completamente antisemita, ¿no? El sionismo cristiano es una ideología completamente antisemita que fue cristalizada posteriormente, asimilada posteriormente por la burguesía judía europea, particularmente austriaca,
y que da, con el apoyo británico, el apoyo austriaco, da origen al movimiento sionista como un movimiento colonial que desde finales del siglo XIX comienza a migrar hacia Palestina, ¿no? Y que termina fundando el Estado de Israel en 1948, precisamente en base a esa ideología sionista de carácter territorialista, ¿no? El sionismo es una ideología completamente territorialista y, quiero decirlo a modo de nota a pie de página, no es el sionismo una ideología de derecha, simplemente. También hay sionismos de izquierda y progresistas, pero que están completamente de acuerdo en una sola cosa, que hay que colonizar Palestina, porque Palestina era, desde esta visión, un territorio baldío, que estaba disponible para su apropiación. ¿Sí? Claro, podemos decir el sionismo es una cultura de derecha, pero no es una ideología solo de derecha. ¿Ya? O sea, creo que es importante ese matiz. Y entonces, lo que Mann muestra es que el sionismo cristiano, originalmente, y yo diría estructuralmente cristiano, es lo que podríamos llamar la ideología del capital fósil. El capital fósil uno podría pensarlo, ¿no? El capital fósil sería el carbón, petróleo, gas, la gran ideología imperial que hace posible la extracción de esa materia prima y la circulación de esa materia prima es precisamente el sionismo, como su expresión. Entonces hay otra lectura ahí que Mann posibilita a la hora de pensar la cuestión del sionismo. No solamente este movimiento colonial es un movimiento colonial, pero precisamente porque está articulado por el capital fósil, por la extracción del capital fósil, ¿no? Una segunda cuestión que me parece interesante, que Mann no lo dice en este texto, pero que de alguna manera está implícito por la historia que cuenta, ¿no? Un poco lo que relataba Lieta, de que, bueno, se acercan los navíos británicos a las costas de Palestina, particularmente Acre, también conocida como Acre, ¿no? Bombardean y el combustible que usan los barcos es básicamente el combustible de carbón, ¿ya? Fósil, en contra del combustible clásico de los imperialismos, que era el viento y la vela de los barcos, ¿no? El que resiste en Palestina es Muhammad Ali, ¿ya? ¿Quién es este gallo? No es el boxeador se llamaba igual. Muhammad Ali era un armenio que fue instalado como gobernador de Egipto en el Cairo, ¿ya? A principios del siglo XIX, en 1805, ¿ya? Y que tenía por objetivo básicamente aplacar el conjunto de revueltas que habían estado teniendo lugar ahí, ¿no? Egipto pertenecía en ese entonces al Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano era el gran monstruo con el que las potencias occidentales tenían que lidiar, ¿ya? Y resulta que Muhammad Ali introduce una reforma secular, modernizadora, ¿ya? En la cual se propone establecer educación gratuita, salud gratuita, se propone establecer un gran ejército nacional, ¿ya? Y se propone, por lo tanto, establecer una industria nacional, ¿no? Que no esté vinculada, ni mucho menos supeditada al imperialismo británico. Por eso se produce el conflicto, porque los británicos quieren hacer circular las mercancías a nivel global y fundamentalmente quieren controlar las algodoneras en Egipto y quieren apropiarse de las algodoneras. Y que eso es lo que termina sucediendo. El proyecto de Muhammad Ali finalmente es derrotado no solamente en Palestina, sino que posteriormente en el propio Egipto. En 1880 y algo, 81, los británicos ingresan y toman posesión de Egipto, y dentro de las cosas que los británicos terminan de hacer es terminar de construir el canal de Suez, ¿no? Que lo había comenzado a construir la administración francesa, ¿no? Y por eso Egipto sigue siendo el lugar tan estratégico, ¿no? Porque se abre el canal de Suez y eso permite una economía de las mercancías, ¿no? De la circulación de mercancías, que impide tener que pasar por el sur de África, ¿no? Y darse toda la vuelta
hasta llegar a ese pequeño país, ¿no?, que es Inglaterra. ¿No? Entonces, bueno, la historia de Muhammad Ali es muy importante en ese sentido, pero también es muy importante a propósito de las constelaciones que estamos viendo acá sobre la cuestión turca, que en 1839 y 1840 no solamente tiene lugar el uso de carbón por parte de los barcos británicos que cercan la costa palestina, sino también el proceso de modernización del Imperio Turco Otomano, que va a comenzar en 1839, 1840, ¿ya? Va a implicar la introducción, por ejemplo, el reemplazo de las escuelas islámicas por escuelas científico-humanistas, va a implicar la transformación de la Sharia como un mecanismo moral de regulación de las comunidades a un derecho, lo convierten en un derecho civil, digamos, por parte del Estado, ¿no? Va a implicar la transformación de los ulemas en funcionarios públicos, ¿verdad? Y todo este proceso que se denomina en la historia Tanzimat, que es la modernización del Estado turco que comienza en 1840, presionado por las potencias occidentales, termina en el desmantelamiento del Imperio Turco Otomano en 1920 y la fundación de la República Turquía. También aquí hay una línea que converge astrológicamente con las fechas que propone Mal, ¿no? Y no se puede pensar, digamos, la penetración del capitalismo, particularmente bajo la hegemonía británica, sin el progresivo desmantelamiento del Imperio Turco Otomano, porque ese desmantelamiento suponía que las mercancías podían pasar y el capital podía producirse en lugares donde la Sharia prohibía la producción de capital, ¿no? Y por eso la Sharia termina siendo desmantelada y convertida en un simple derecho civil, digamos, ¿ya? Y en último término, la modernización del Imperio Turco Otomano termina en el fondo contribuyendo a la penetración del capitalismo y la configuración del imperio en Estado-nación, ¿ya? Muchos palestinos que llegaron a Chile a principios del siglo XX tienen el pésimo recuerdo de los turcos, ¿ya? Y eso es porque los turcos los persiguen en el momento en que los turcos dejan de ser un imperio que funciona por la diversidad de comunidades, y al nacionalizarse los persiguen precisamente porque ya está asentado el concepto moderno de nación. Y eso ocurre precisamente desde 1840 en adelante, ¿ya? O sea, lo que está relatando Mal es un pequeño fragmento de la instalación del capitalismo en Medio Oriente. Esa es la cuestión, ¿no? Me alargué caleta. Pero solamente un tercer punto que me parece interesante, que Mal nos permite pensar lo siguiente, ¿no? Es muy interesante esto. El periplo imperial que va de Gran Bretaña, digamos de la Gran Bretaña decimonónica, al Israel del siglo XXI, ¿ya?, concierne al periplo del capital fósil, ¿no?, de los combustibles fósiles, como decía Lieta, ¿ya? Pero esos combustibles fósiles también van mutando en función de determinados elementos y en función de los grados de abstracción del capital, ¿ya? Esto Mal no lo dice, pero uno podría pensarlo. ¿En qué sentido? La industria británica del siglo XIX se anuda en base al carbón piedra. La materia es el carbón, o sea, la piedra. La industria norteamericana que releva el imperialismo británico en la segunda mitad del siglo XX, que es Estados Unidos, se anuda ahora ya no en base al carbón, sino en base al petróleo. La piedra se convierte en líquido, ¿no? Y en pleno siglo XXI ya las nuevas formas de apropiación de la tierra no solamente tienen que ver con el petróleo, sino con el gas, que ya no es piedra, tampoco es líquido, es aire. Cuestión que semiológicamente va de la mano con la instalación del capital financiero, ¿no? Como todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? La famosa frase de Marx, esa desmaterialización de las materias primas, ¿no?, en el periplo imperial que va de Gran Bretaña a Israel, en el contexto en que Israel ahora quiere justamente hacer de Gaza no tanto un resort para la pena de Trump,
pero sí un puerto donde desembocar los hidrocarburos, particularmente el gas, y reemplazar geopolíticamente, ¿no?, la fuente de gas, ¿no?, que ahora viene de Rusia hacia Europa, que venga desde Israel, ¿no?, y dejar fuera a Rusia, ¿no? Ese es un poco el escenario que me parece que Mal trata de mostrar. Y hay dos comentarios interesantes con los que quiero terminar, o no sé si son interesantes, pero son comentarios. Sobre todo porque Mal termina con un comentario final sobre Hamas, y a mí me gustó mucho porque en mi libro también hay un comentario muy parecido, es como una cosa media telepática, ¿no? Y además, decía Pablo, Mal nació en el 77, igual que yo. La coincidencia astrológica. Bueno, una cuestión importante que dice Mal aquí, hacia el final de su texto, es un intento, por así decirlo, de desprejuiciar, ¿no?, lo que entendemos por Hamas, ¿no?, la representación que tenemos de Hamas. Por lo tanto, entra, por así decirlo, a problematizar el orientalismo, que funciona básicamente en el discurso liberal a la hora de pensar a Hamas, ¿no? Y muestra de manera muy clara cómo Hamas no solamente es una guerrilla como las otras guerrillas que han existido en distintos momentos históricos anticoloniales, sino que además que Hamas, ¿no?, está intrínsecamente vinculada a otras organizaciones dentro de Gaza, que son enteramente seculares, como el caso del Frente Popular, el Frente Democrático, que son básicamente grupos de guerrilla de inspiración marxista, ¿ya? Por supuesto, el control lo tiene mayormente Hamas, pero hay una cooperación interna sin la cual Hamas no puede funcionar y que responde precisamente a esa solidaridad interna que se ha dado al interior de Gaza entre los distintos grupos de guerrilla, ¿ya? Entonces, esto es importante porque Hamas no puede copar todo el espacio crítico de la discusión, sino que tiene que ver precisamente con el hecho de que lo que está en juego en Gaza es también la resistencia palestina, ¿no? Y una resistencia que excede a un grupo en particular, ¿no? Y me parece que Mal muestra de manera muy clara esa cuestión en su réplica a un otro interlocutor que no recuerdo quién era, ¿no? Y finalmente termino con este otro comentario nada más, que me gusta mucho el título del libro, y me gusta que Vicente lo haya traducido así también, porque efectivamente en inglés la palabra es earth, o sea, tierra, y yo creo que precisamente hay una batalla pero agudísima en nuestro tiempo entre la tierra y el territorio, ¿no? Es decir, de alguna manera la lucha palestina, en solidaridad con tantos otros movimientos a nivel mundial, es fundamentalmente una lucha por la tierra, ¿no?, en contra de las formas en que se articula una lucha, ¿no?, o un imperialismo, la vamos a llamar como queramos, que intenta territorializar permanentemente, ¿no?, a través del capital, ¿no?, a través de las formas del Estado, etc., ¿no? Me parece que la tierra es más bien un lugar de habitabilidad, ¿no?, post-humano, incluso podríamos pensar, en el sentido de que es un lugar en que se acogen los seres vivientes. Más o menos así también lo pensaría Mal en esta lectura. Y en cambio el territorio es ya un cercenamiento, digamos, que establece formas de equivalencia general, ¿no?, en distintos puntos y formas de apropiación de la tierra, precisamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este título, ¿no? La destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra, ¿no? La sublevación contemporánea me parece que tiene que ver precisamente con un intento de restituir la tierra, pero la tierra entendida no como territorio, ¿sí? El territorio es siempre el régimen del capital, de la equivalencia general, ¿no?, de los muros, ¿no? La tierra es más bien el lugar de un habitar, digámoslo así, ¿no? Para poner un solo ejemplo y termino en esto, ¿no? Cuando en las revueltas, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe o en la revuelta chilena o en cualquier otro lugar, lo que ocurre en una revuelta es que se apropian de espacios que frecuentemente están muertos, ¿no? Por ejemplo, una calle, un muro, ¿cierto?,
el muro en Palestina, desde el lado palestino, está completamente pintado, es decir, hay un uso ahí, ¿no? Y por lo tanto hay un intento de habitar ese espacio, ¿no? Diría que eso es de alguna manera el lugar de la tierra, ¿no? Un lugar que irrumpe como una manera de habitar precisamente a contrapelo de la forma del territorio, ¿no? No quiero alargarme más porque me alargué mucho. Muchas gracias Andrés Mal por este libro, muchas gracias a los editores de Carcaj que están por ahí, muchas gracias a LOM nuevamente y por la invitación y a Nieta por su intervención. Muchas gracias, Rodrigo. Y en estas constelaciones que tiene el libro y que tenían tus palabras, hay otro cruce terrible también, que es que en Turquía, en ese principio de modernidad de Turquía, se da el primer genocidio del siglo XX, que es el genocidio del pueblo armenio. Y un siglo después, los judíos en Israel, un pueblo que fue justamente marcado por el rechazo a esa lógica nacionalista y fue víctima de esa lógica nacionalista, y era una cultura que expresaba la otredad y la diversidad. Al asumir ese discurso nacionalista en Palestina, comete a su vez también el crimen de genocidio contra sus vecinos y contra el pueblo que ocupaba el territorio de Palestina, el pueblo palestino hoy día, justo un siglo después. Lamentables cruces y constelaciones contra las cuales que dan cuenta de esa lógica que se ha instalado y que ha dominado, que se basa esencialmente en la lógica colonial y la lógica del capital que hay que necesariamente enfrentar. Voy a dar la palabra, les voy a pedir que quienes quieran tener algunas observaciones, mencionar alguna cosa o hacer alguna pregunta, solamente voy a pedir que sean breves para que nadie se quede mucho con la palabra y después podamos ir a compartir una copa de vino. Pero antes de dar la palabra al quien quiera tomarla, voy a dar la palabra a Giordano Bruno, uno de los 3 editores de Carcaj. Gracias. Mi nombre es Giordano y soy parte del equipo de Carcaj, así que en representación un poco de la revista Carcaj quería agradecer a Rodrigo y a Nieta ahí por sus palabras y su análisis sobre lo dicho por Andreas en el libro y lo no dicho también, y especialmente a LOM Ediciones también por toda la gestión, la publicación de ese libro notable, que además está muy bonito el diseño, muy bien como desarrollado, ¿no? Con mucho como cuidado y cariño, y eso se nota. Y agradecerlo especialmente también porque es un texto que es muy importante para Carcaj, desde que lo encontramos el año pasado en inglés, lo consideramos inmediatamente como un texto fundamental para entender lo que está ocurriendo. Y desde ahí ha sido siempre como un interés por hacerlo circular, difundirlo, ¿no? Así que para nosotros como una alegría súper grande poder verlo así ahora en físico y poder leerlo en papel, en otra plataforma. A propósito de eso, quería terminar esta palabra citando un poco al autor también, a propósito de que la semana pasada publicamos en Carcaj una entrevista que le hicimos a Andreas Malm, con ocasión de la publicación de este libro, donde queríamos justamente preguntarle algunas cosas, algunas dudas, aclaración como de ciertos conceptos que desarrolla en el libro, como concepto, que ya lo ha trabajado de capital fósil, de tecnogenocidio, ¿verdad? La cuestión tecnológica, algo que discute harto también Andreas Malm, que tiene que ver con esta hipótesis del lovisionista, ¿no? Que está bien discutida ahí también. Y al mismo tiempo como queríamos pedirle como una actualización también del análisis, entendiendo que ya este texto viene de conferencias del año pasado, ¿no? Y de alguna forma como ha seguido el genocidio y se ha intensificado, ¿no? Queríamos justamente pedirle como una actualización también para que él pudiera hacer. Y bueno, esa entrevista la pueden encontrar completa en carcaj.cl, de forma libre, gratuita y sin publicidad. Y me gustaría citar una parte de esa entrevista, pero que me tenga un poquito de paciencia, voy a tratar de hacerlo breve, para darle la palabra al autor Andreas Malm. Le preguntamos entonces, hacia el final de la entrevista, sobre cómo analiza la situación del movimiento global por Palestina hoy, entendiendo también el internacionalismo que existe, ¿no? Con todas sus dificultades, digamos.
¿Y por qué en definitiva? Que es la pregunta que también está ahí rondando en las exposiciones, que por qué es necesario y es urgente considerar que la destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra, porque de alguna forma eso nos vincula a todos y nos reúne a todos el genocidio de Palestina. Entonces, Malm dice, yo creo que hay dos maneras de entender Palestina. Puedes ver Palestina como una excepción, una anomalía, una aberración, un mero residuo de la era colonial. O puedes entenderla como una condensación, una cristalización, una cifra de tendencias globales mucho más transversales. Es decir, que Palestina no es algo único, sino una versión intensificada de problemas más generales del planeta. Y yo creo que el movimiento de solidaridad con Palestina se ha movido mucho más hacia esta segunda manera de ver el tema, una especie de perspectiva monadológica, en la que Palestina aparece como la manifestación más extrema de los procesos destructivos que están ocurriendo a escala global. En este sentido, Palestina se está convirtiendo en una especie de clave para toda clase de temas, y me parece realmente que así es como tenemos que entenderla, al igual, de hecho, que la ocupación, el Estado sionista. Y es que estas no son excepciones a una especie de orden benevolente en cómo funciona el mundo. De hecho, es exactamente lo contrario. Este es el orden en su forma más odiosa. Esta es la verdad acerca de la destructividad de este orden mundial. Palestina es como el barómetro del sistema mundial. Ahí es donde los distintos aspectos se juntan en una etapa temprana. Palestina no es un resto del pasado, es una puerta hacia el futuro. Y las puertas del infierno, para usar la expresión de Trump, las puertas del infierno están abiertas en Palestina, pero es toda la humanidad la que está pasando bajo esas puertas. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, o vamos a... Sí. Bueno, primero felicitar la publicación del libro. Yo lo leí el año pasado en Carcaj, lo ocupé para una exposición que me habían pedido sobre el tema y dije, no lo manejo tanto, pero puedo estudiar, y me encontré con ese texto y aprendí un montón, sobre todo cuestiones de ese ataque, digamos, con los barcos y la artillería era algo nuevo, digamos, y eso, bueno, es un buen libro. Y también quiero felicitar, siempre me alegra mucho cuando en estas actividades confluyen también personas que son judías antisionistas, porque generalmente tengo que pelear con gente de izquierda que fácilmente pasa del antisionismo al antisemitismo como si no hace ninguna distinción. Y es lamentable, pero bueno, todos tenemos cabida en la comunidad humana por la cual luchamos, la que vislumbramos, digamos. Y la pregunta tiene que ver, porque hay un tema que siempre me ha complicado mucho. Yo soy muy antinacionalista. Me parece que el nacionalismo, cuando se radicaliza, conduce siempre al fascismo. De hecho, el otro día en una actividad que estábamos el sábado, un compañero citaba a Dugin, un pensador que no me causa ninguna simpatía, pero que no es tonto, digamos, y decía algo interesante. Decía, el sujeto político del liberalismo era el individuo, el sujeto político del marxismo era la clase, y el sujeto político del fascismo es la nación. Yo tiendo a verlo así, pero también sé que existen las luchas de liberación nacional, que no podrían ser, en tanto luchas anticoloniales, no podrían ser reducidas a ese nacionalismo que a mí por lo menos me repugna. Pero no sé bien cómo se puede apoyar una lucha de liberación nacional sin caer, digamos, en el nacionalismo, y cómo se vincula, sobre todo en el caso de Palestina, yo no sé, he leído un par de cosas, la cuestión de nación o clase, digamos. Las perspectivas marxistas y los grupos marxistas que todavía operan en Palestina, me imagino que apuntan más, digamos, a una cosmovisión de lucha de clase, y no sé cómo se articula eso con la idea de los palestinos como nación oprimida. Eso es como la inquietud que no sé si pueden aportar. No sé si hay una tercera pregunta, si no, después de hacer cosas más fáciles. Y con eso está dejado. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo soy lega en este tema, pero yo digo siempre, cuando hay un movimiento hegemónico, hay también movimientos antihegemónicos. ¿Dónde están esos? ¿En qué físicamente, materialmente de una radica? Bueno,
interesantes preguntas, muchas gracias. No sé si... ¿Aló? Sí. Sí, le voy a contar la pregunta de Julio, porque creo que es la más complicada. Es la más complicada porque efectivamente las luchas anticoloniales han tenido a la nación como cifra revolucionaria, ¿no? Eso está en Fanon, eso está en, Ame Césaire, eso está en los teóricos palestinos también de la liberación nacional, pero hay una cuestión que es muy interesante acá, que tiene que ver con que en el caso palestino ha habido una enorme discusión sobre el concepto de nación, ¿ya? Historiadores palestinos, politólogos palestinos, intelectuales palestinos en general han estado discutiendo en las últimas décadas, básicamente, el problema de la nación en Palestina. Hay una publicación que apareció hace unos 5 o 6 años atrás, precisamente del historiador Nur Masalha. A Nur nosotros lo tuvimos acá un par de veces en el Centro de Estudios Árabes, dando conferencias, y Masalha escribió un par de textos, y el último que escribió se llama Palestina a los 4000 años de no sé qué, de historia, algo así. Y la tesis de Masalha es muy interesante porque lo que trata de disputar Masalha ahí es que el concepto palestino de nación no es un simple reverso del concepto sionista de nación, ¿ya? Si el concepto sionista de nación es un concepto decimonónico, que por lo tanto está clausurado sobre un etnicismo, ¿no? En este caso el judío como sujeto étnico, que por lo tanto necesariamente excluye a otros, Masalha dice el concepto de nación palestino se encuentra en el devenir histórico de una región que ha sido tradicionalmente de carácter cosmopolita. Es decir, desde los asirios, los romanos, los turcos, ¿no? El islam, el cristianismo, ¿no? El judaísmo, ¿no? Etcétera. Es un crisol de una diversidad irreductible, dice Masalha, ¿no? Entonces lo interesante de esa idea de la nación palestina es que no es una noción que pueda calzar con el concepto decimonónico de nación, ¿no? Tal como aparece en la cita de Dugin, que me acuerdo porque estaba contigo, sí, la vimos juntos. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece muy importante, muy importante. Creo que el concepto de nación palestino tiene una polivalencia y tiene una singularidad que hace imposible reducirlo a un simple reverso de la concepción decimonónica sionista en este caso. Sin embargo, por supuesto que ese es un riesgo de toda lucha por la liberación nacional. Es el riesgo de la mímesis, que es un poco lo que también termina denunciando Fanon respecto de digamos, la burguesía argelina, ¿no? Cuando termina diciendo Fanon, bueno, la burguesía argelina finalmente se terminó acomodando al capitalismo metropolitano, sirviendo de una correa del flujo de capital, y ahora lo que los franceses nos hacían a nosotros, ¿no? Lo hacen los propios argelinos, digamos. Ahora, hay un problema grande que tiene que ver precisamente con ese problema que está subrayando Fanon en Los Condenados de la Tierra, y que atraviesa dramáticamente hoy la cuestión política palestina, ¿no? En el sentido de que los nacionalistas, ¿ya? Los nacionalistas palestinos, que tradicionalmente provienen del panarabismo, que fue todo este gran movimiento, ¿no? Movilizado por Nasser y por el partido Baas, que surgió en Siria, etc., ¿no? El problema del nacionalismo árabe es que era un imaginario puramente mimético respecto del nacionalismo decimonónico, y terminó precisamente como ese nacionalismo, es decir, acomodado como una gran burguesía del capital financiero. Entonces, ¿dónde se ve eso en la cuestión palestina? En la Autoridad Nacional Palestina.
en la Autoridad Nacional Palestina, ¿ya? Los embajadores, el presidente Mahmoud Abbas, ellos son los amigos número uno de Israel. Y el problema que tienen los palestinos, el problema que tenemos los palestinos, no es simplemente la inmediatez del sionismo, como también, ¿no?, la división interna, donde los nacionalistas, que otrora fueron revolucionarios, terminaron acomodados bajo la égida del capital financiero, producto, en este caso, de los famosos acuerdos de Oslo. Por eso si me preguntan a mí, ¿cuál en lo inmediato ha de ser la estrategia más radical que los movimientos de resistencia palestinos deberían asumir? ¿No? Dejar atrás Oslo. Porque Oslo fue un acuerdo muy similar a lo que ocurrió con la transición chilena, ¿ya?, bajo el mismo marco neoliberal, y donde, por lo tanto, las categorías fundamentales de la lucha anticolonial fueron completamente obliteradas. En este caso, Oslo dejó de hablar de descolonización y comenzó a hablar de democracia. Y lo que ha ocurrido con la resistencia palestina en contra de Oslo es que no deja de hablar de descolonización, pero no tiene una institucionalidad, ¿no?, como lo proveía la OLP en su momento, a pesar de todos los defectos, ¿no?, que le permita llevar a cabo un movimiento de descolonización, ¿no?, radical, porque precisamente está todavía atrapado en Oslo, que fue un dispositivo esencialmente orientado a controlar, ¿no?, la resistencia palestina y a dividir la resistencia palestina, a neutralizarla, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, solo quería tirarle el palo a los nacionalismos, digamos, para entender que hay una concepción plural de la nación, pero que al mismo tiempo, ¿no?, hubo un nacionalismo estrecho, no solamente en Palestina, sino que en el resto del mundo árabe, ¿ya?, que terminó frecuentemente aliado a Estados Unidos y particularmente inscrito al interior de la hegemonía del capital financiero, ¿no? El caso de Egipto también es muy emblemático, ¿ya? El general Sisi, que hoy día se viste de terno y corbata, pero que tiene a todas las universidades metidas presas, ¿ya?, y que recientemente no dejó pasar a la marcha por Gaza, ¿no?, deportó a toda la gente que iba a la marcha por Gaza, trabajando completamente para Israel, ¿no?, haciendo el trabajo sucio para Israel, porque aquí hay una jerarquía del trabajo sucio, ¿no? Los egipcios provienen también de la misma matriz nacionalista, pero un nacionalismo impostado, un nacionalismo muy poco dialéctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es al revés. En la resistencia palestina lo que se está jugando es una concepción de la nación que tiene este carácter de ser un crisol de pluralidad, por así decirlo, ¿no?, y que no calza, como bien dice Masalja, ¿no?, y yo creo que vale la pena leer a Masalja, con el concepto de nación sionista, y por lo tanto no puede ser un simple reverso, ¿no?, el uno del otro, ¿no? Bueno, Y ahí está la antihegemonía. exacto. Y la antihegemonía. La antihegemonía. Ahí está la cuestión contrahegemónica también, Eso. ¿no? Claro. Ahí mismo. Bueno, aprovecho de pasar el dato. En mi librito Palestina sitiada hay una discusión sobre el problema de la nación palestina, ¿no? Yo quiero brevemente agregar tres cosas. Uno, que en relación a la destrucción del mundo, que es el peligro de por ejemplo, que lancen una bomba atómica a los israelíes, yo creo que es absolutamente real. Creo que la imagen de destrucción del mundo es a la vez una metáfora y un hecho objetivo. Al final, si dejamos y si permitimos que esto siga llevándose a cabo, como destruyeron el Líbano, destrozan Siria, ahora están destrozando Irán, y evidentemente han destrozado totalmente, de una manera obscena, mostrando la imagen de destrucción, Gaza y Palestina. Es la destrucción de la tierra como diversidad y dejar solamente una tierra como cárcel. El que levanta la voz, el que no responde a los intereses, es arrasado. Y yo creo que eso es una cosa que estamos viendo en vivo y en directo. Los nazis, cuando cometieron sus crímenes y su genocidio, lo escondieron.
los presidentes de los países occidentales lo sabían y no hicieron nada, pero no se sabía mayormente. Hoy día lo vemos Vox Populi y lo dejan hacer. Lo segundo, que en relación al antisionismo, antisemitismo, esa falsedad que ha buscado desactivar la resistencia frente a lo que está pasando en Gaza, se construye nuevamente como una inversión histórica, al igual que el sionismo. El sionismo nace, como lo muestra Malmes, como lo decía Rodrigo, nace de movimientos cristianos ingleses a principios, y como está muy documentado en el libro, a principios del siglo XIX, de movimientos que al final son bastante antisemitas, porque lo que quieren es terminar con el tema judío y con el judaísmo. Y a la inversa, el antisionismo nace entre la izquierda judía, en el Jiddischland, en el mundo judío en los países del este, en la parte bajo el imperio del zar, donde estaban confinados los judíos, y ahí la izquierda era muy fuerte, fue uno de los movimientos más fuertes a formar la socialdemocracia rusa, que después da lugar a los mencheviques y los bolcheviques, y eran esencialmente, cuando surgió el fascismo antifascista, cuando surgió el nazismo antinazi, y también antisionista. Es decir, son muy pocos de la izquierda judía que estaban en la lógica sionista, eran absolutamente minoritarios. Lamentablemente, después de la creación de Israel, gran parte del movimiento judío organizado y las comunidades judías en el mundo fueron absorbidas por la lógica nacionalista y colonialista de Israel, y ha dejado minoría este movimiento antisionista, que para nada se puede, en ninguna de sus expresiones se puede considerar antisemita, porque esencialmente es un movimiento también anticolonial, igual que en Francia se luchaba contra, en Algeria se luchaba contra los franceses, no porque eran racistas, sino porque era recuperar Algeria para los algerianos. Por último, en relación a la contrahegemonía, igual que en los 60, Vietnam era la expresión del imperio y del horror del imperio, los bombardeos. La lucha contra la guerra de Vietnam era la expresión de la lucha contra hegemonía. Y hoy día, claramente, Palestina es la expresión, yo creo, para toda la humanidad, de esa lucha contra ese horror, contra esa expresión llevada de genocidio, de limpieza étnica, de colonialismo llevado a su máximo. Ilan Pappé, en una entrevista hace poco, lo expresa muy bien, que en Palestina también está la esperanza. No solamente está la esperanza de resistir frente a las lógicas del imperio, del colonialismo y del horror de la deshumanización, como lo lleva adelante Israel, sino está la esperanza en una diversidad que expresaba Rodrigo, de una cultura diversa, de una tierra diversa, que posibilitaría construir un espacio, una nación en una lógica diferente a lo que ha sido la lógica dominante en el mundo occidental, que ha llevado en el tiempo a tantos horrores y a repetición de esos horrores como los que vimos hoy día. Bueno, agradeciéndole a quienes presentaron el libro, agradeciéndole profundamente al autor, no está acá, pero a la distancia, por este trabajo y por su compromiso con Palestina. Hay una página muy notable donde cuenta su historia personal vinculada a Palestina y cómo al final asume esa lucha por las y los palestinos. Agradeciendo a todo cada uno de ustedes que están acá, al equipo de Carcaj, a Bruno y a Nicolás Lachevsky, que y con el llorero Bruno en la cabeza. Los invito a tomar una copa. Ahora vamos tú y vamos a hacer tú.